Respuesta dinámica. Algo interesante. Y más en un edificio de gran altura donde cualquier error pesaría. Para realizar el análisis espectral de superposición modal, es necesario en primer lugar determinar la matriz de masa y la matriz de rigidez, a fin de obtener los periodos de vibración de la estructura, y como concepto básico se tiene siempre que el periodo es 2pi, la raíz de la masa entre la rigidez. Debemos buscar un balance adecuado de masa y rigidez para controlar el periodo. Aplicando el álgebra lineal, el sistema de ecuaciones diferenciales, determinamos o llegamos a la solución del determinante de K menos la frecuencia al cuadrado por M. Esto motivado a una ecuación diferencial de segundo orden, donde en una vibración libre se presenta una solución homogénea. Entonces, esto que en álgebra llamábamos lambda, que sería el autovalor, y esto sería el autovector. Buscamos entonces la solución de los lambda, que son las frecuencias, que son solución de todo este sistema en función al número de grados de libertad, y encontramos entonces la frecuencia, los periodos y por lo tanto las formas modales. Entonces aquí encontramos el modo 1, el modo 2 y el modo n. El modo n en función a n grados de libertad. Se resuelve cada modo de forma independiente y después las fuerzas y desplazamientos que ocurren en cada modo se combinan bajo métodos estadísticos. Entonces, en un procedimiento ordenado tenemos la ortogonalidad de los modos de vibración que hay que verificar, el amortiguamiento, los factores de participación modal, los factores de masa participativa que deben superar el 90%, tenemos la respuesta de cada modo, como lo destacaba hace unos segundos, y una vez que tenemos desplazamiento, fuerza, corte en la base, aplicamos el método de combinación cuadrática completa llamado CQC, que es prácticamente una mejora de lo que era el sistema SRSS, que es la raíz cuadrada de los valores al cuadrado. Pues aquí simplemente lo que hacemos es combinar, por ponerlo fácil, la fuerza máxima probable será la fuerza del modo 1 al cuadrado más la fuerza del modo 2 al cuadrado más 2 veces el factor de correlación 1, 2 por la fuerza del modo 1 por la fuerza del modo 2. Y todo esto a la 1 medio. Es decir, raíz cuadrada de la fuerza del modo 1 al cuadrado más la fuerza del modo 2 al cuadrado más 2 veces el factor de correlación IJ, en este caso 1, 2, por la fuerza del modo 1 y la fuerza del modo 2. Y como estas fuerzas pueden tener diferentes signos, entonces esto toma en cuenta que las vibraciones de los modos 1 y 2 puedan ser opuestas, que eso no se tomaba en cuenta en el sistema SRSS, que siempre eran positivas. Por eso que este método es mejor que aplicar el SRSS. Y entender que al final las fuerzas las llamamos máximas probables porque estamos combinando modos y lo que estamos obteniendo es una máxima fuerza posible, probable. En realidad los modos siempre están en movimiento y estamos tratando de tomar una foto en un cierto instante. Las solicitaciones sísmicas obtenidas según cada dirección ortogonal se deberán combinar a través de cualquiera de los siguientes métodos. Típicamente manejamos el 100 más 30%, 100% en una dirección y 30% en la otra, y también es aceptable la raíz cuadrada de los valores al cuadrado de las acciones ortogonales. Esto es para obtener una fuerza sísmica final. Una vez que se resolvió para cada dirección sísmica,
con sus modos, las fuerzas máximas probables. Luego hay que chequear la deriva, un aspecto que en edificaciones de gran altura es fundamental, porque en ellas, en estas edificaciones, los problemas de estabilidad lateral son los más difíciles de controlar. En edificación de 130 metros, 120 metros, una pequeña fuerza genera mucho desplazamiento y hay problemas graves de estabilidad. Entonces la deriva se tiene que controlar. Y también lo asociado al corte basal. Hay que hacer un chequeo del corte basal dinámico respecto al estático y al menos proponer el corte basal estático, que es el mínimo que impone la norma como condición de una estructura regular. En la medida que una estructura es muy flexible, se comporta de forma irregular, la norma va a castigar ese corte dinámico que hemos obtenido, entendiendo lo siguiente. Fíjense, importante como acción sísmica. Una estructura que tenga un periodo muy grande va a producir fuerzas muy pequeñas. Si esto fuese un T sub I, esto es un corte basal I. Si yo diseño una estructura muy flexible, las fuerzas o el corte basal que voy a tener es muy bajo. La norma determina cuál es el corte basal mínimo para ese nivel de pisos y ese tipo de estructura. Si el corte basal mínimo fuese este, me estaría diciendo prácticamente que mi periodo debería ser este, más pequeño. Entonces, al yo colocarle un corte basal estático como condición mínima, haría que yo tenga que incrementar las dimensiones de columnas y de vigas, porque probablemente esta corrección del 30-40% va a hacer que mis elementos no cumplan, y al dimensionar adecuadamente, reduzco el periodo y acerco el corte basal dinámico al corte basal estático. Cuando estos cortes coinciden, estamos en presencia de una estructuración sana, porque la norma ha obtenido en diferentes estudios y producto de muchos años cuáles son los periodos adecuados para las diferentes configuraciones estructurales, tomando en cuenta su sistema estructural y la altura. Es importante porque mucha gente viene usando la corrección del cortante basal y no lo entendía o no lo ha entendido como es. Y realmente este es el objetivo. Lo ideal es que estos cortantes coincidan. No es que se tienen que igualar, coincidan. Ahora, cuando el cortante dinámico, por ejemplo, me da 100 toneladas y el estático me da 120, yo debo aplicar 120. Entonces lo que hago es aplicar un factor 120 entre 100, me da 1.20. Y a todas las fuerzas sísmicas las multiplico por 1.20, porque la norma, de alguna manera, nos lleva a aplicar como mínimo un corte basal estático. En otras normas, hay normas diferentes. Por ejemplo, en Venezuela hay un valor estático exacto allí, pero de repente en la norma, la NSR 10 nos lleva a aplicar el 80%, en otras el 90%. En fin, cada norma tiene su aplicación y su orientación. Lo importante es que, sea cual sea la norma que apliquen, si por ejemplo aplico la norma de la NSR 10 y me dice que debo aplicar el 80% del corte estático, entonces lo haría así. Digamos que cada norma tiene su propia aplicación, pero el objetivo siempre será que el corte dinámico nos dé parecido al porcentaje o a la aplicación del corte estático que nos indique la norma.